Buenas tardes, jóvenes. El Señor me los bendiga. Qué bueno estar conectados una vez más en nuestro programa semanal de Revolución Juvenil. Espero que todos hayan pasado un hermoso día de amor y amistad. Y en esta tarde traemos una vez más una palabra de parte del Señor a tu corazón. Una palabra que de hecho fue una oración que hicieron por mí esta semana, y mientras esta persona declaraba esta oración sobre mi vida, el Señor comenzó a ministrarme, comenzó a hablarme y me llevó a estudiar esta escritura. Y fue tanto el impacto que esta escritura pues trajo en mi vida, en mi corazón, que quiero compartir con ustedes hoy lo que el Señor habló pues hace apenas 24 horas a mi vida a través de esta escritura, porque sé que esto también es para ti. Sé que también tú te puedes agarrar de esta palabra en esta tarde, y sé que como yo, quizás muchos estamos esperando en cualquier área de tu vida un milagro. Y muchas veces al ver el tiempo pasar, muchas veces al ver, ¿verdad?, que no tenemos los recursos que necesitamos para que supuestamente suceda eso que necesitamos, pues a veces nos entristecemos, nos frustramos o decimos, bueno, no es suficiente lo que tengo y ciertamente aquí nada va a pasar. Y el título de este devocional que te voy a traer hoy, o esta corta enseñanza, de hecho esta es la primera parte porque pienso dividirlo en tres, pero hoy como primero se llama No es suficiente. Y no sé cuántos se han encontrado en situaciones, como muchas veces me ha pasado a mí, donde piensas que lo que tienes no es suficiente para lograr aquello que te has propuesto. Muchos dicen, no tengo suficiente tiempo para poder lograr viajar e ir a esos lugares, a esos países que quizás yo había soñado. No tengo suficiente dinero para poder pagar las deudas tan altas que tengo. No tengo la suficiente salud para poder caminar o correr esa cantidad de millas que tú quieres que te acompañe a hacer. No tengo la suficiente edad todavía para casarme o para tener hijos. Y así sucesivamente, muchas veces o constantemente estamos repitiendo, no es suficiente, no tengo suficiente, cuando nos encontramos en situaciones donde pensamos que lo que tenemos en nuestras manos, los recursos, son limitados, son escasos y no son lo suficientemente grandes o abundantes para yo poder lograr aquello que yo me he propuesto o aquello que yo necesito. Pero también hay muchos jóvenes que dicen, no soy lo suficientemente atractivo o atractiva, no soy lo suficientemente hermoso, ¿verdad?, o hermosa para que alguien me mire, para que alguien se fije en mí, para que alguien me quiera. No tengo las suficientes cualidades, no puedo hacerlo, realmente no soy suficiente. Y en esta tarde quiero hablarte a ti, quizás que piensas que lo que posees en tus manos no es valioso. Aquellos que quizás sienten la necesidad de querer algo más allá, lo que están viendo con sus ojos naturales, dicen, definitivamente esto no es por lo que yo he orado, esto no es lo que yo estoy esperando, yo quiero algo demasiado grande y lo que tengo en mis manos es muy poco, lo que tengo en mis manos es insignificante, lo que tengo en mis manos no es nada. Aquellos que quizás han pensado como una alternativa el dejarlo todo, el soltarlo todo, el darse por vencido, o como diríamos por ahí, ¿verdad?, el tirar la toalla. Yo quiero decirte de parte de Dios que Dios tiene un propósito con tu vida, que la escasez, aquello que tú piensas que te falta, es la oportunidad perfecta para ver cómo Dios puede multiplicar a favor tuyo y a favor mío las cosas que colocamos en sus manos. Quizás para ti, para mí, no es suficiente. Y si lo miramos con los ojos naturales, puede ser que no lo sea. Puede ser que se quede corto, pero no tomes en poco aquellas cosas que parecen insignificantes, porque cuando las pones en manos de Dios, Dios puede hacer algo grande con algo que parece insignificante. Si no, míranos a nosotros.
Nosotros antes de venir al Señor, llenos de defectos aún hoy, llenos de limitaciones aún hoy, llenas de cosas que quizás para el mundo no calificábamos. Sin embargo, en las manos de Dios, Dios nos ha hecho vasijas de honra, porque aquello que tú crees que no es suficiente, no lo es en tus manos, pero sí lo es en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Y Él puede y quiere hacer un milagro de multiplicación a tu favor y a mi favor. Pero la pregunta en esta tarde es, ¿tienes fe? ¿Puedes creer que Él lo puede hacer? Si hay algo que Dios quiere hacer en este año, número uno es que le busquemos y número dos es que tengamos fe, porque no hay nada imposible para Él. Si tú y yo creemos, Él lo puede hacer. Si tú y yo confiamos, veremos la recompensa. Así que no pongas tu mirada en lo que tienes en la mano, mantén tu mirada en tu Dios, porque de eso que tú ves pequeñito, Él va a hacer algo grande si te atreves a confiar y a creer. Y hay una historia en la Biblia que me viene hablando a mi corazón en los últimos días y me gustaría que hoy la viéramos juntos. Y está en Marcos capítulo 6, versículo del 35 al 44. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Para entender el contexto o lo que estaba tomando lugar en esta escritura que les acabo de leer en esta tarde, el Señor Jesús junto a sus discípulos se habían apartado a un lugar desierto para que los discípulos pudieran descansar, pues habían venido de una jornada, habían venido de ministrar. Sin embargo, la multitud lo ve. La multitud ve, ¿verdad?, cómo Jesús se está alejando, y lo que hace la multitud es que comienza a caminar a pie desde ciudades diferentes, ¿verdad?, hasta donde iba Jesús. Y la multitud llega primero a donde está Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús, al verle, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Y Jesús comenzó a enseñarles, pero comenzó a pasar el tiempo. Comenzó, parece que a caer la tarde-noche, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, maestro, despídele porque ya es tarde para que puedan ir a lugares cercanos a comprar algo para comer. Y quiero dividirte este pasaje en 3 partes. Y la primera parte quiero hablarte de la multitud, porque en esta multitud había un deseo genuino de ver a Jesús. Y aunque quizás las motivaciones de todos no eran las correctas, la realidad es que había un deseo genuino en ellos de ver a Jesús, de estar cerca a Jesús. Si esto no hubiese sido así, entonces ellos no hubiesen caminado hasta el lugar donde estaba todo desierto para estar con Jesús, y no solamente no hubiesen caminado hasta allí, sino que no hubiesen permanecido el tiempo que Jesús les estaba enseñando. Ellos se detuvieron
ellos escucharon al Señor, lo que el Señor quería transmitirles o enseñarles en ese momento. Tampoco la palabra nos habla de que la multitud en ningún momento pide alimento. De hecho, son los discípulos los que se acercan a Jesús cuando ven, ¿verdad?, que el tiempo ha pasado, que se está haciendo tarde y que luego quizás esta multitud al regresar, que va lejos, no va a poder encontrar algún alimento. Así que los discípulos estaban preocupados porque ellos no consiguieran la provisión física que necesitaban para poder regresar a la casa. También quiero hablarte de la obediencia de esta multitud, porque cuando esta multitud recibe la orden de que se acuesten, también la fe, porque cuando esta multitud recibe la orden de que se recuesten, de que se separen en grupos, ellos lo hacen. La palabra no me menciona en ningún lugar que nadie en medio de la multitud se queja. La palabra no me menciona que nadie en medio de la multitud dice, no voy a obedecer, no me voy a recostar, me voy a levantar y me voy a ir porque he estado demasiado tiempo aquí. No, la palabra en ningún lugar me menciona eso, por lo cual puedo pensar en esta noche que esa multitud que había primeramente se había movido en fe con un deseo genuino de ver a Jesús, que había estado a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas, tenía fe y estaba siendo obediente a lo que había recibido, no solamente de parte de Jesús, sino las instrucciones que habían sido dadas por los discípulos y por ende ellos fueron testigos de un milagro. La multitud se movió ahí y recibió el alimento espiritual, el más necesario, el más importante, pero Jesús no los iba a dejar ir sin también darles de el alimento físico, sin tampoco, ¿verdad?, traer la provisión que ellos necesitaban. Jesús no solamente se iba a encargar de satisfacer los vacíos, la necesidad del alimento espiritual, sino que también lo iba a hacer con el alimento físico. Yo quiero hablarte a ti, porque cuando tú y yo buscamos al Señor de una manera genuina, cuando tú y yo nos acercamos a Él, cuando a pesar de lo cansado que puedas venir de tu trabajo, de tu escuela, cuando a pesar, ¿verdad?, de lo difícil que haya sido tu día, de lo difícil que haya sido tu semana, tú tomas la decisión de dejar todo por acercarte a Jesús, de dejar todo para deleitarte en el Señor, de dejar todo aunque te cueste, porque esta multitud tuvo que caminar para llegar a ese lugar desierto donde estaban Jesús y los discípulos. Cuando tú dejas a un lado la excusa, cuando tú y yo dejamos a un lado la comodidad y nos postramos a sus pies a escucharle, el Señor, como esa multitud, no solamente, aleluya, se va a encargar de tus necesidades y mis necesidades espirituales, sino que también de nuestras necesidades físicas. Y es por eso que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Las cosas que tú y yo necesitamos, las cosas que tú y yo muchas veces queremos, las cosas que también son deseos nuestros, ¿verdad? Cuando tú y yo buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia, el Señor también se encarga del resto de las cosas que nosotros necesitamos. Mira lo que dice Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando estamos conectados al Señor, cuando estamos conectados a la fuente, cuando nos deleitamos en Él, entonces su voluntad, mi voluntad la rindo por completo a su voluntad y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón y de mi corazón. Pero mira lo que dice Mateo 6 del 25 al 32. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué bueno saber que el Señor conoce nuestras necesidades, que el Señor conoce nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, aún los más profundos, lo que no comentamos con nadie, el Señor los conoce. Y si el Señor se encarga de las aves, de las flores, de los lirios, si el Señor se encarga de todas las cosas, ¿cuánto más no se encargará de ti y de mí? ¿Cuánto más el Señor no hará por nosotros? No somos cualquier cosa, somos sus hijos, somos valiosos. Él nos ama, Él sabe de qué tenemos necesidad y Él proveerá. El segundo grupo o la segunda división que quiero hacer en esta tarde, quiero hablarte ahora de los discípulos. Primero hablamos de la multitud. Ahora quiero hablarte de los discípulos, porque los discípulos venían cansados de una larga jornada. ¿Cuántas veces como ministros, como siervos, como hijos de Dios no estamos cansados de larga jornada? Y a veces la falta de cansancio nos hace hasta cierto punto no darnos cuenta de las necesidades que hay a nuestro alrededor. A veces cuando estamos cansados no podemos discernir bien. A veces cuando estamos cansados no actuamos de la manera correcta. Es muy importante que tú y yo descansemos. Y los discípulos venían de una jornada que estoy segura tiene que haber provocado cansancio en ellos. De lo contrario, Jesús no le dice apartémonos para que ustedes puedan descansar. Ahora han estado horas rodeados de la multitud, porque el Señor ha estado rodeado de la multitud, ¿verdad? Enseñándole. De pronto, a pesar de las horas, se percatan de algo. Hay que darle de comer a esta gente. Aquí no tenemos con qué darle de comer, así que lo mejor sería acercarnos al maestro para que vean, para que se dé cuenta de la hora que es y los envía a la casa. Como los discípulos, muchas veces tú y yo pensamos que la solución a los problemas es dejarle ir, es despedirle. Si no hay multitud, no hay problema. Si no hay multitud, no hay necesidad. Se acercan a Jesús no para interceder por la multitud, para que el Señor le provea la necesidad de la multitud, sino para que los despida, para que ellos puedan resolver su propio problema, porque ya es tarde. ¿Y cuántas veces nosotros no actuamos similares? ¿Cuántas veces nosotros no se nos acerca un hermano que tiene una necesidad, que tiene un problema y le decimos, vamos a orar por ti, pero no sacamos nuestra mano para bendecirle, teniendo quizás la provisión? O comenzamos a pensar con la lógica humana, la verdad es que no tengo que darle, es más fácil decirle que se vaya, que lo resuelva como pueda, en vez de yo compartir de lo que yo tengo, en vez de yo mirar lo que yo poseo, en vez de yo poner delante del Señor lo que el Señor me dio de antemano. Y Jesús le dice algo tremendo. Jesús le dice, denles de comer ustedes. En otras palabras, ya ellos están aquí. Ahora ustedes, no solamente ellos vinieron a recibir el alimento espiritual, sino que también ustedes denle del alimento físico. También ustedes como iglesia
hagan su parte. No solamente decir, hermano, voy a orar por ti, hermano, te voy a enseñar la palabra, sino que en el reino de los cielos también se nos enseña a amar al prójimo como a ti mismo. Y no solamente es darle la comida física, sino extender mi mano al que está necesitado. Es compartir lo que ya yo he recibido de parte de Dios. Porque si Dios me dio algo a mí, es para que yo pueda ser de bendición para otro. Y el Señor le dice, denle de comer ustedes. Ahora, yo me pongo en los zapatos de estos discípulos. Porque si miramos con la lógica humana, si miramos de verdad, ellos no tenían cómo darles de comer. Ellos no tenían cómo alimentarles. Cuando ellos miraron, cuando Jesús le dice, vayan y vean cuántos panes y cuántos peces tienen, lo que ellos miran con sus ojos naturales, es imposible alimentar a 5,000 hombres, y aquí no se están contando ni las mujeres ni los niños, con estos panes y estos peces. Pero ¿sabes lo que pasó aquí? Que los discípulos pensaron que esto que iba a acontecer era algo que tenía que ver con la lógica y no con la fe. Ellos no entendieron delante de quién estaba y quién los estaba mandando. Ellos no entendían, ¿verdad?, el poder que había en el Señor. Y que cuando nosotros ponemos delante de las manos de Dios mi poquito, lo que no es suficiente, lo que no es nada precioso, nada valioso, delante de las manos del Todopoderoso, Él puede y quiere hacer un milagro de multiplicación cuando nosotros lo que estamos pidiendo no es para algo egoísta, sino para la bendición de aquellos que tienen una necesidad. Yo me imagino a estos discípulos pensando, si yo hubiese estado ahí, yo hubiese pensado, pero Jesús, tú estás bromeando. Ni el salario de un año entero alcanza para alimentar a toda esta gente con lo que nosotros tenemos. Ni el salario de un año entero alcanza para que yo pueda proveer a las necesidades de toda esta gente que están aquí. Porque quizás los discípulos como tú y como yo pensaron en ese momento que se trataba de ellos, que eran sus fuerzas, pero estaban a punto de ver a Jesús multiplicar panes y multiplicar peces, porque no hay nada imposible para tu Dios y para mi Dios. Tu poquito y mi poquito es suficiente en las manos de Dios. Así que ahí donde tú estás en esta noche, el pequeñito don que tú ves, quizás insignificante, lo poquitico que puedes tener en tu hogar, que quizás tú dices, esto no es nada, eso es más que suficiente si lo pones en las manos del Señor para que el Señor haga un milagro poderoso en tu vida y a través de tu vida para que pueda ser de bendición para otro. Yo quiero que miras por un segundo la manera de pensar de los discípulos y la manera de pensar de Jesús. Porque para los discípulos la solución era despedirlos. No hay multitud, no hay problema. Pero para Jesús, lo que supuestamente faltaba, la supuesta necesidad, la supuesta limitación, era el escenario perfecto para hacer un milagro que levantara la fe de los discípulos, que levantara la fe de la multitud y que ellos pudieran ver que Jesús tiene poder para hacer lo que sea necesario en la vida tuya y mía. Quizás has visto a Jesús mover su mano en un área en tu vida, pero hay otra área donde nunca lo has visto moverse y quizás hoy estás pasando por un proceso y el Señor te dice, yo soy el mismo que ayer fue el que te proveyó. Hoy te puede sanar si estás enfermo. El mismo que ayer te libertó, hoy te puede dar paz si estás atormentado. El mismo que hizo un milagro ayer cuando tú tuviste una necesidad, es el mismo que lo va a hacer hoy ante tu otra necesidad. Quizás los discípulos habían visto a Jesús hacer otro tipo de milagro, pero ahora iban a ver a Jesús hacer algo diferente, algo que iba fuera de lo común, fuera de lo normal, porque hemos creído en el Dios de lo sobrenatural. Y en el momento que tú y yo comenzamos a dar
de lo poco que tenemos, en el momento que tú y yo comenzamos a bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, cuando el Señor bendijo ese pan y se lo da a los discípulos lo tuvieron que repartir. A medida que fueron repartiendo, se fue multiplicando. Aleluya. A medida que vas dando, a medida que vas dando pasos de fe, a medida que vas creyendo, algo comienza a suceder, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Dios en el cual hemos creído. Los discípulos tuvieron que obedecer, ir a ver lo que tenían, tuvieron que darle la orden a la multitud de lo que debía hacer. Algo curioso es que el Señor le dice a la multitud, le dice a los discípulos que le digan a la multitud que se recuesten. En otras palabras, descansa y confía. Descansa y confía. Esa palabra es para alguien en esta noche. Quizás estás atravesando una situación financiera. Descansa y confía porque el Señor proveerá. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tercero y último, Jesús. Lo primero que te quiero mencionar es lo primero que dice el texto, y es que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Cuánta falta de compasión hay en este tiempo? ¿Cuánta falta de compasión hay en esta generación, hay en este mundo y en esta sociedad? Pero la palabra me dice que Jesús tuvo compasión. Compasión es sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante las situaciones de males de alguien. Aquí está la clave. Aquí está la clave. El Señor tuvo compasión de ellos. Dice la palabra que el Señor tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor, indefensos, vulnerables, y como un buen pastor, el Señor comenzó a enseñarle. El buen pastor enseña, nutre, cuida, guarda y provee para sus ovejas. El Señor siempre atiende a la necesidad de sus hijos. El Señor no se niega ante el clamor de sus hijos. Cuando sus hijos le están pidiendo pan, dice la palabra que si un hijo le pide pan, un padre no le daría piedra. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor escucha nuestro clamor. El buscar a Dios no solamente, te repito en esta noche, te dará nueva fuerza, no solamente te dará el alimento espiritual, sino que el Señor suplirá para todas tus necesidades y mis necesidades. El Señor proveerá. El Señor no te va a dejar en vergüenza. El Señor cuida de nosotros. Jesús ve las cosas diferentes a nosotros y quiere que nosotros aprendamos de él. Repito, los discípulos vieron un problema, una necesidad. Jesús vio una oportunidad delante de él para levantar la fe de esta multitud, de estos discípulos, y enseñarles a confiar en Dios en todas las temporadas de su vida. Para lo que los discípulos era insuficiente o poca cosa, Jesús mostró que en las manos del Padre, tu poquito y mi poquito es más que suficiente para ser multiplicado. La pregunta es, ¿a quién estás acudiendo? ¿A quién estás clamando? ¿A quién estás trayendo tu vida? ¿A quién estás trayendo tus preocupaciones? ¿Al vecino, al amigo, al hermano? ¿O te estás postrando delante del Señor? Jesús quería enseñarle que para sus seguidores siempre va a haber alimento, pero Jesús también quería enseñarles a compartir. Quiero terminar con algo en esta tarde que me impactó, y es que Jesús le dio suficiente para que se saciaran e incluso sobró. Jesús le pudo haber dado una provisión para calmar un poquito, para que comieran alguito, para que salieran al camino, ¿verdad? Pero Jesús le dio suficiente hasta que se saciaron. Lo que Jesús quiere darte no es poquito.
Lo que el Señor tiene para ti, para mí, no es algo que va a resolver el apetito ese del momentico para poder seguir andando. Jesús quiere saciarnos, Jesús quiere darnos abundantemente, Jesús quiere bendecirnos, pero en este tiempo Jesús te pregunta, ¿tienes fe para creer que lo que tú piensas que no es suficiente en mis manos puede ser multiplicado? Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Te repito en esta tarde, Dios te está llamando en este tiempo y me está llamando en este tiempo a levantar nuestra fe, a confiar en Él, porque ciertamente Él proveerá abundantemente. Él ya conoce tus necesidades y las mías de antemano, aun cuando antes de abrir nuestra boca. Pero Él quiere que vengas, que clames, que le busques, que te acerques y Él traerá la abundancia, Él traerá la respuesta y la bendición que has estado esperando. En medio de tus carencias, en medio de tu escasez, en medio de tus problemas, alza los ojos al cielo, que Él bendecirá y multiplicará para que tú también puedas ser de bendición a otro. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Te pido, Señor, que esta palabra caiga, Dios mío, en una tierra fértil en esta noche. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que traigas provisión a aquellos que quizás en este tiempo no tienen trabajo, aquellos que quizás en este tiempo están pasando por un proceso, un periodo de escasez en cualquier área. Te pido, Dios mío, tú que eres el proveedor, tú que eres el buen pastor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que hagas milagros financieros. Te pido que abras puertas que han estado cerradas en este tiempo para la gloria de tu nombre. Te amamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.